mala, perversa, que solamente buscó llenarse de riquezas, van a decir, estamos perdidos. ¿Ah? Estamos perdidos, ahora estamos perdidos. Mira, ve, el país está floreciendo. El país hay productos, hay alimentos. Ya no hay desgracias en el país, no hay enfermedades en el país. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios están en el gobierno, haciendo la justicia que Él estableció en la tierra. Pero ¿por qué hay enfermedades malignas y duraderas? ¿Por qué hay desgracias? Porque el hombre se apartó de Dios. Amén. Por eso. Y la ira de Dios será cada día más grande. Porque Dios, ¿cómo fue en el tiempo de Noé? ¿Qué dijo? El hombre, mi espíritu ya no estará en el hombre, porque el hombre verdaderamente es carne nada más. No contentará mi espíritu, dijo Dios. Y será raída de la faz de la tierra. Tan grande había sido el pecado contra Dios. El tiempo de Sodoma y Gomorra. Y ahorita está el Perú. Así y las está. otras naciones están volviéndose como Sodoma y Gomorra. Así es, estamos. Las otras naciones. Y esto, por esto vino la ira de Dios. En la mañana viene el sábado, escuchábamos que en Alemania ya se aprobó el matrimonio homosexual. Alemania. Ayer aprobó el Congreso el Ya ve. matrimonio homosexual. Mire, por ejemplo, lo que acabo de decir. ¿Ah? Por esa causa, no solamente va a venir la ira de Dios, sino las enfermedades que están establecidas en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es posible que el ser humano se crea más superior que Dios? Dios solamente ha hecho macho y hembra, nada más. Las otras cosas no se pueden reglamentar, no se pueden establecer. Pero ¿por qué todas estas cosas? El desorden social. Porque, ¿qué dijo el hombre? No, yo voy a crear mis propias leyes. La ley de Dios, arrumémosla a un lado. La ley de Dios, dejémosla a un lado. ¿Ah? No podemos. ¿Por qué? Porque no pensaban en Dios, en el bienestar de los que vienen atrás, sino pensaban en ellos nada más. Y por eso crearon sus propias leyes. Y cada nación ha creado su propia ley. Aunque hay unas partes, por ejemplo, en esta condición política, hay partes que agarran del mandamiento de Dios. ¿Pero lo cumplen? No. Pero sí quieren que lo cumpla el pueblo, los de abajo, eso sí. Por eso, en Deuteronomio dice, ¿quién tuviese tal corazón que temiese y guardase mis mandamientos todos los días? Para que a él y a ellos, a sus hijos, descendencia, les fuere bien para siempre. Así es. Amados hermanos, yo te felicito, amado hermano, de que tengas este pensamiento, que no solamente es tuyo, sino es de Dios. Amén. Porque Dios levantará las profecías de Isaías, Ezequiel, Jeremías, dice, Dios levantará en los últimos tiempos. ¿Y quién lo habla en los últimos tiempos? Efesios. En los últimos tiempos vendrá el cumplimiento de estas profecías. Amén. Y esas profecías se van a cumplir con el propósito que tiene mi hermano. Amén. Pero eso sí, como acabas de decir, llamar pues a los verdaderos religiosos, porque hay religiosos también que son bamba. Así es. Verdaderos No, amadores el verdadero religioso Así no se mancha las manos, ni con sangre, ni con robo, ni con mentiras. Así es. Y dijiste una palabra linda que está en San Juan 8:32. Solamente la verdad nos hará libres, nadie más. La verdad. Y decirle la verdad a tu hermano, a quien sea, le duela que le duela, pero es la verdad. Pero si tú no le dices la verdad, seguirá en desengaño, seguirá vendado, seguirá ciego. Y los que están ciegos, no brillará su corazón el Espíritu Santo. Eso lo dice en Efesios 4:4, 2 Corintios 4:4. El corazón del hombre está ciego, él está en tinieblas, porque él está al servicio del diablo. Pero si ese corazón brilla, ¿qué significa? Que el Evangelio de Cristo está en él. Amén. Hermanos, la mejor política está en la Biblia. Amén.
La mejor dirección de la vida para una vida feliz está en la Biblia, para Amén. el ser humano. Así es. Después, ¿qué dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Así es. Nada más. Esfuérzate y sé valiente. ¿Ah? Pero sin salirte a la derecha ni a la izquierda, sino en el centro, en la columna vertebral. Agarrado en la palabra de Dios. Por eso yo siempre recordaré una palabra maravillosa que habló mi maestro Ezequiel Ataucusi Gamaná. Hermano, agárrese del mandamiento, no se suelte. Nada más. El que se suelte del mandamiento o se aparta del mandamiento, se apartó de Dios. Porque el mandamiento lo dio Dios, no lo ha dado hombre, sino Dios. Entonces, mis hermanos, si esa es la meta de Dios, encomendemos estos pasos a Dios. Que nosotros seamos instrumentos de Él, sí, para establecer la justicia social. Para establecer la moral, que ya ahorita ya no hay moral en el ser humano. Porque la palabra de Dios es moralización. Ahora, las leyes que se puedan dar, o las que se tengan que dar, tienen que nacer no de los corruptos, sino de los hombres pensantes en Dios. Amén. Que esa constitución política sea según el orden de Dios. Entonces sí, con esa no se va a gobernar 20 ni 30 años, no se gobernará, porque la palabra de Dios es para Eterno. siempre. Así es. Amén. Hermanos, que esta iniciativa y este buen propósito llegue a cumplir sus metas, porque es el propósito de Dios. Justamente ahora en la mañana me desperté un anuncio que me daba Dios. Coincidentemente. Maravilloso, maravilloso. Pero me caía y me levantaba. Después comencé a ver un camino lindo y subí, llegué a la meta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para esto va a haber muchos Claro. Así es, así. sufrimiento que se va a caídas. caer, sí. ¿Ah? Pero de allí, ¿quién te levanta? Dios. El Señor. Amén. ¿Por qué? Mire, veamos por ejemplo a Moisés. Moisés, para que sea el hombre que tenía que dirigir a un pueblo, a una nación, ¿cómo tuvo que ser? ¿No fue probado primero? Así es. ¿Ah? Sufrió. Probado. Y vemos en Eclesiástico que dice, ¿tú quieres servir a Dios? Pues prepárate para la prueba. Ahora ya cuando está probado, ahora sí dice Dios, ahora sí está apto para la prueba. Y ya lo dice Timoteo, aprobado para toda buena obra, decía. ¿Ah? Sí, amén. Entonces, eso es lo que, hermanos, Dios no permitirá que sus hijos que alaban e invocan su bendito nombre tengan que sufrir. Dios levantará uno de ellos Amén. y será el que va a convocar a los demás y salvará nuevamente a esta nación. Y esta nación, recordemos que es nuestro maestro. Cuando yo salí de las filas del APRA, allá de la torre Con razón decía, que sabe mucho. allá de la torre decía un Perú espiritual. Muy bien. Cuando llego con este maestro Ezequiel Ataucusi Gamaná, me dice, hermano, bienvenido al Perú privilegiado. Allá me dice Perú espiritual, acá Perú privilegiado. Le pregunté al maestro Ezequiel, ¿en qué consiste el Perú privilegiado? Porque quería saber con la tesis del otro lado. Entonces él me dice, ¿quieres saber, hermano? Sí, le digo, sí, es importantísimo. Mire, ve, Dios en su bondad ha hecho esta gran maravilla que es el Perú. ¿Por qué es privilegiado? Porque para la alimentación del ser humano ingresan los alimentos de la costa. Se van acabando los alimentos de la costa, ingresan los alimentos de la sierra. Se van acabando los alimentos de la sierra, entran los de la selva. Y hasta